Hola, vamos a hablar en este caso del ramiprilo. El ramiprilo, que es un medicamento que utilizamos en cardiología y que tiene un efecto inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina. El ramiprilo, cuando lo suministramos por vía oral, se transforma en ramiprilato en el primer paso hepático para ser un principio activo. El ramiprilato se forma sin ningún problema ni ninguna exigencia especial en todos los pacientes cuando se les suministra ramiprilo. El ramiprilo participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En este sistema, el riñón libera renina cuando detecta que hay una disminución del flujo sanguíneo. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que está en la sangre, forma angiotensina 1, no tiene ningún efecto biológico, no sirve para nada más que para transformarse en angiotensina 2 por efecto de la enzima de conversión de angiotensina. Esta angiotensina 2 acabará convirtiéndose en angiotensina 3, que tampoco es activa biológicamente. La enzima de conversión de angiotensina lo que va a hacer es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, va a retener líquidos a base de retener sodio y retener agua. Además, va a participar en la remodelación tanto de las paredes de los vasos sanguíneos como del propio corazón y va a inducir la liberación de aldosterona, que volverá a retener sodio y agua, y un estímulo simpático que lo que va a producir es un aumento de la frecuencia cardíaca. Los usos de ramiprilo son múltiples porque vamos a tener un efecto vasodilatador mixto, tanto en arterias como en venas. Va a ser capaz de reducir la resistencia pulmonar, va a ser capaz de reducir la presión arterial, va a ser capaz de reducir la presión en la aurícula derecha y lo va a hacer sin cambiar la frecuencia cardíaca. Por esa razón es útil que nos sirvamos de estos beneficios del ramiprilo como inhibidor de enzima de conversión de angiotensina en los perros y en los gatos que tienen cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, ya sea producida por una cardiomiopatía primaria o ya sea secundaria a una lesión valvular auriculoventricular degenerativa crónica. En estos casos, los efectos positivos van a ayudar a que el corazón de nuestros pacientes que está ya lesionado funcione con más comodidad y con más eficacia. Como hemos visto, una de las principales indicaciones es la insuficiencia cardíaca congestiva. No hay duda de que las fases C y D de insuficiencia cardíaca congestiva, según la clasificación del Colegio Americano de Medicina Interna, el uso de ramiprilo y en general de inhibidores de enzima de conversión de angiotensina está respaldado por el criterio de todos los especialistas. No está tan clara su posición o su utilización en pacientes en la fase B2, en la cual todavía no hay signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. En esta fase, pese a que existen algunos estudios clínicos, los resultados son discrepantes. Algunos estudios han encontrado beneficio en los pacientes, otros no encuentran un beneficio tan evidente. Algunos estudios más recientes suponen un número limitado de pacientes incluidos en el estudio. Algunos estudios un poco más antiguos, que llevan ya un tiempo desde que fueron desarrollados, son estudios en los que se puede criticar el diseño o la estadística. De manera que tenemos seguro que las fases C y D es un beneficio para los pacientes y tenemos unas ciertas interrogantes en la fase B2 de insuficiencia cardíaca según la clasificación del Colegio Americano de Medicina Interna. Además de en insuficiencia cardíaca, se puede utilizar en insuficiencia renal crónica, especialmente en nefropatías con pérdida de proteínas y también, como veremos a continuación, en cuadros de hipertensión sanguínea. Las dosis son muy estándar, muy sencillas de calcular, no suponen ninguna complicación ni de cálculo ni de administración, ya que se trata de 0,125 miligramos por kilo en una sola administración diaria y después de semanas de tratamiento, si el efecto no es el deseado, se puede aumentar esta dosis hasta 0,25 miligramos por kilo también por día y en una sola toma. Mientras que hay un acuerdo universal en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con ramiprilo y otros inhibidores de enzima de conversión de angiotensina, al menos en estas fases C y D del Colegio Americano de Medicina Interna,
También hay acuerdo universal en el uso de ramiprilo y otros inhibidores de enzima de conversión de angiotensina en nefropatías con pérdida de proteínas y en cuadros de insuficiencia renal crónica, y por el contrario, no hay acuerdo universal en el uso de ramiprilo y estos inhibidores de enzima de conversión de angiotensina en cuadros de hipertensión sanguínea. La mayoría de los autores recomiendan la acción de ramiprilo o de otros inhibidores de enzima de conversión de angiotensina en el caso de perros con hipertensión sanguínea, fuera de toda duda si además de hipertensión sanguínea tenemos un cuadro renal, una insuficiencia renal crónica o una nefropatía con pérdida de proteínas. Por el contrario, la mayoría de los autores, cuando se trata de gatos con cuadros de hipertensión, recomiendan como primera opción amlodipino como bloqueante de los canales celulares del calcio y solamente incluir un inhibidor de enzima de conversión de angiotensina si no hay una buena tolerancia del amlodipino o bien si el amlodipino en las dosis máximas recomendadas no es capaz de controlar la presión sanguínea del gato y necesitamos añadir un segundo medicamento al protocolo terapéutico. Los efectos secundarios son poco frecuentes, son poco graves y sencillamente nos piden respetar un par de reglas generales en el uso terapéutico de ramiprilo y de inhibidores de enzima de conversión de angiotensina. La primera regla es un inicio gradual de la dosis. La dosis inicial es 0,125 miligramos por kilo y día y solamente después de unos cuantos días o alguna semana de tratamiento, si el efecto no es el deseado, subiríamos esta dosis. Hay que hacer siempre un aumento gradual de la dosis inicial. Además, tenemos que tener en cuenta que las combinaciones de medicamentos para tratar insuficiencia cardíaca congestiva deben ser también progresivas. Si desde el primer día iniciamos el tratamiento con 4, con 5, con 6 medicamentos distintos suministrados en dosis altas desde el primer momento, no solo es frecuente que tengamos efectos secundarios, sino que además ni siquiera vamos a estar muy seguros de qué medicamento o qué combinación de medicamentos es responsable de esos efectos secundarios. En cuanto al ramiprilo y los demás inhibidores de enzima de conversión de angiotensina, los efectos secundarios raros, pero que podemos encontrar y que no tienen gravedad especial, se limitan al ámbito digestivo y pueden presentarse cuadros de vómitos ocasionales, de diarrea, de malestar digestivo o de pérdida del apetito. Más infrecuente es encontrar cuadros de letargo o de hipotensión y la mayoría de las veces que los encontramos es porque se suma en el tratamiento algún otro efecto hipotensor de otro medicamento, de tal manera que 2 o 3 vasodilatadores combinados o vasodilatadores con diuréticos sí que pueden tener un efecto hipotensor y podemos achacarle este cuadro de letargo o de hipotensión a cualquiera de ellos o a la combinación de medicamentos, de tal manera que, entre otros posibles responsables, tendríamos que considerar al ramiprilo o al inhibidor de enzima de conversión de angiotensina. Del mismo modo, pueden producir hiperpotasemia. Los inhibidores de enzima de conversión de angiotensina facilitan la retención de potasio, de tal manera que tenemos un poco más de potasio del que debería perder el paciente. Y esto es positivo y es correcto. Lo que ocurre es que si lo combinamos con que no usamos diuréticos, porque no es necesario en este caso concreto, si lo combinamos con un suplemento oral de potasio, solamente por si acaso perdiésemos potasio en un paciente con un problema cardíaco y añadimos además una dieta específica de cardio que ya de por sí tiene un suplemento de potasio, pues tanto suplemento de potasio combinado y tanto ahorro de las pérdidas de potasio puede acabar produciendo una hiperpotasemia más atribuible a esta combinación de factores que a única y exclusivamente el inhibidor de enzima de conversión de angiotensina. Puede utilizarse combinado con el resto de los tratamientos habituales de insuficiencia cardíaca, se puede combinar con pimobendan como inodilatador, se puede combinar con furosemida como diurético que facilita la pérdida de sodio, de agua y por ende también de potasio, se puede combinar con espironolactona que tiene un discreto efecto diurético, pero que es un poderoso neuromodulador endocrino tanto en la función vascular como en la renal y como en la cardíaca, y por supuesto, si el caso clínico exige el uso de un antiarrítmico porque hay una arritmia que necesita un tratamiento específico, se puede añadir a esta combinación un antiarrítmico en el caso de que sea necesario.
Una combinación muy afortunada es cuando disponemos comercialmente de un medicamento que incluye tanto el ramiprilo como la espironolactona en el mismo comprimido. Al tener los dos medicamentos, los dos principios activos combinados, resulta que el tratamiento es mucho más sencillo para los propietarios que tienen que administrar un comprimido en lugar de dos, y además el cumplimiento terapéutico es estadísticamente mucho mayor, ya que simplificamos tanto la administración como el número de comprimidos que hay que proporcionar que hay que proporcionar o que hay que administrar al paciente cada día. Hay que tener en cuenta que se trata de tratamientos diarios prácticamente siempre de por vida, con lo cual se pueden hacer un poco largos. Mi recomendación en estos casos es mantener la misma dosis que hemos visto de ramiprilo, 0,125 miligramos por kilo y día, la dosis habitual estándar de espironolactona, que es 2 miligramos por kilo y día. Los dos medicamentos se suministran en una sola toma y si disponemos de la fórmula comercial que los combina en el mismo comprimido, un solo comprimido por las mañanas. Para hacer el tratamiento y las combinaciones terapéuticas graduales y escalonadas, mi recomendación es la que utilizo habitualmente, es iniciar el tratamiento con ramiprilo y cualquier otro medicamento que necesite mi paciente, y después de uno o de dos, tal vez 3 meses, que suponen uno, dos, tal vez tres envases de ramiprilo, el siguiente, sencillamente sin modificar nada, cambio el comprimido, de tal manera que a partir de este momento el comprimido que era de este color será de un color distinto, pero sigue siendo un comprimido por las mañanas, y en este segundo caso ese comprimido incluirá la combinación de ramiprilo con espironolactona.